¿Hay tiempo? ¡Oh! Siempre hay tiempo. Hola, entonces vamos a comenzar a revisar pues, cómo manejar una crisis de asma. Entonces eso es este es el tratamiento de cómo pues, responder a un paciente que llega con una crisis de asma, pero en un servicio de urgencia. Entonces, pues la crisis asmática es una exacerbación del asma. El asma es una enfermedad pues, heterogénea que está caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea y que después puede tener exacerbaciones con sibilancias, dolor opresivo torácico, tos, y esta varía en el tiempo, intensidad y se encuentra asociada a una limitación del flujo aéreo respiratorio. Eh, los síntomas tempranos pues, de la crisis del asma son la sibilancia, la dificultad respiratoria, la sensación de disnea, la presencia de tos, alteración de la conciencia, alteración de las actividades diarias como alimentación, el habla y pues el sueño. Entonces, pues para entender cómo manejar una crisis de asma, pues hay que entender la fisiopatología de la crisis del asma y el asma como tal. Entonces, el asma es una enfermedad de hipersensibilidad tipo 1, aunque también puede ser una etiología que es no alergénica, entonces pues generalmente es alérgica. Entonces todo comienza con que por alguna razón el paciente o la persona se sensibilizó a un alergeno. Entonces, ¿qué significa eso? Que él estuvo expuesto a algún alergeno y su cuerpo produjo por la respuesta inmune TH2 eh, anticuerpos IgE que van a sensibilizar los mastocistos, o sea, se van a quedar ahí pegados, para que cuando se vuelva a exponer a este alergeno se active pues toda la respuesta inflamatoria para este pues alergeno que va a entrar. Entonces, cuando el paciente vuelva a exponerse al alergeno después de estar sensibilizado, ¿qué va a pasar? Los linfocitos TH2 van a comenzar a liberar unas citoquinas como la interleuquina 5, que es la más importante aquí, que es la que me va a activar los eosinófilos. Entonces, por eso a los bronquios va a presentar un infiltrado eosinófilo y linfocitario, y me va a liberar pues, citoquinas proinflamatorias. Y al estar sensibilizados los mastocitos con los anticuerpos IgE, ellos van a conducir a liberarme histamina y la histamina me va a producir hiperreactividad bronquial, o sea que los bronquios comienzan a secretar moco, me va a dar edema, además me va a dar inflamación, porque pues tengo la respuesta inmunológica activada. Esa inflamación va a hacer que las paredes bronquiales del músculo liso bronquial se engruesen, entonces va a haber menos flujo de aire. Y también, ¿qué va a pasar? eh, los leucotrienos se van a comenzar a producir más y los leucotrienos son un potente vasoconstrictor, o sea, va a haber menos camino por donde pasa el aire. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en la crisis del asma y en el asma, y ahí es donde uno entra a decir, por eso es que los AINES desencadenan las crisis de asma, porque pues si uno usa un AINE, él me bloquea la vía de la ciclooxigenasa y te va a dejar más abierta la vía de la lipoxigenasa, que es la glucoteno, o sea, estás dándole más sustrato a los glucotenos para que te hagan vasoconstricción. Entonces, eso es importante saberlo porque así uno sabe qué factores desencadenan la crisis del asma y cuáles no. Entonces, y saber dónde yo puedo actuar. Entonces, por qué voy a usar los beta-2 agonistas? ¿Por qué voy a usar los corticoides sistémicos? ¿Y por qué voy a usar el bromuro y pratopio? ¿O por qué puedo usar el sulfato de magnesio? Todas esas cosas. Entonces, en base a esa fisiopatología es que uno hace el manejo de la crisis del asma. Aquí viene lo que les mencionaba antes, que la crisis del asma tiene factores desencadenantes. El principal de todos son las infecciones virales por el virus respiratorio, la influenza, la parainfluencia. También la pueden desencadenar algunos AINES, o algunas veces el mismo estrés del niño, o porque hizo mucho ejercicio, o por alguna de estas razones. Entonces eso es importante preguntarlo pues, cuando el niño llega a urgencias, porque así uno confirma pues que claramente está presentando una crisis de asma por algunos de esos factores desencadenantes que pues están aquí mencionados. Entonces, es eso. Cuídalo, pipí, cuídalo. Entonces la primera cosa que hay que hacer pues para tratar una crisis de asma, y eso es muy importante, es clasificarla si está leve, moderada o grave, porque dependiendo pues de cómo la clasificas, así es como la vas a tratar. Entonces eso se hace básicamente siguiendo parámetros clínicos. Entonces,
el paciente te va a llegar, entonces vos le vas a medir la frecuencia respiratoria, entonces eso tenés que saber que la frecuencia respiratoria pues cambia según el grupo etario, entonces saber que en los neonatos está el taquímetro y ya está en más de 60 respiraciones por minuto, del año, del año al mes de nacido es mayor de 50, si ya tiene más de un año hasta los 5 años está taquímetro y está en mayor 40 respiraciones por minuto mayor, y si ya tiene más de 5 años ya está taquicárdico si respira más de 20 veces por minuto, entonces tienes que saber eso, tienes que auscultarlo, ver si tiene sibilancias expiratorias o expiratorias o ambas, o ya son tan grandes que se le escuchan quienes les exponendo, entonces ahí ya es más grave. También tienes que evaluar pues los tirajes, y en los niños básicamente pues si el niño te llega con un tiraje subcostal es que ya está muy grave, pero también tienes que ver si está haciendo tirajes intercostales, tirajes subxifoideos, aleteo nasal, tirajes pues, de los músculos del cuello, tiraje supraclavicular, entonces en eso te va dando unos puntajes y así lo vas clasificando. También pues ver la saturación de oxígeno, y esa se mide pues en base a la ciudad donde te encuentres. Bueno, pues yo soy de Cali, entonces en Cali ya uno considera que un niño está saturando bajo cuando está menor de 94%, entonces si está menos de eso, pues ya preocupate que la crisis de asma puede ser algo más grave y requiere una atención más y estabilización más rápida. Entonces tienen que clasificarla en base a la clínica y ahí la van a tratando. Entonces se le va a dar unos puntajes como lo muestra en la tablita. Entonces si ya les da más de 7 ya es grave, si les da entre 7 y 5 es moderada, y si les da entre menos de 5 ya es leve, entonces así la van tratando. Ahí está la tablita pues en la diapositiva para que la vean. Entonces ya habiendo clasificado la crisis pues ya podemos tratarla. Entonces la primera crisis, la crisis leve, ¿cómo se trata esta? Rara vez se usa el corticoide sistémico, sino que uno lo trata siempre es con beta agonista, o sea con el salbutamol, que tiene pues efecto broncodilatador, disminuye secreciones, todo eso, entonces pues me va a revertir el efecto de la fisiopatología del asma, pues que es que tengo los bronquios constreñidos, o sea no pasa el aire, entonces al usar estos voy a broncodilatar y el aire va a pasar más. Entonces usted va a darle 3 puffs cada 20 minutos por una hora. Entonces ya usted pues ya iba lo revalora, si ya mejoró pues, la frecuencia respiratoria, mejoró la saturación, bajaron los tirajes, entonces usted lo revalora. Entonces si usted ve que sigue igual o no ha mejorado, usted puede repetir el esquema, y si ya después de repetir el esquema no mejoró, pues yo lo paso a tratar como una crisis moderada. Ya en el caso de que usted le dio solo los 3 puffs cada 20 minutos por una hora y lo revaloró y mejoró, ya ahí usted pues lo tiene que mandar para la casa, pero usted lo manda con el esquema extendido. Entonces usted lo manda, le dice, bueno, ya le vas a dar 3 puffs, a la mamá le dice 3 puffs cada, cada 2 horas. Y después le dice, no, ya al siguiente día lo da cada 3 horas, y ya después 3 puffs cada 4 horas. Lo vas alargando hasta que lo mandes, se lo des cada 4 horas, porque pues el salbutamol tiene vida media 4 horas, entonces no se puede mandar en más de ese rango de tiempo. Y también pues es importante que sepan aquí pues que lo tienen que también mandar con su tratamiento controlador, que es con el corticoide inhalado en la casa, uno en el día y uno en la noche, pues para que le esté controlado el asma y no el baje crisis. Y ya otra cosa en la crisis de asma leve es que si ya han pasado 6 horas desde que usted le empezó el esquema de crisis y no mejora, ya ahí sí se le puede dar el corticoide sistémico, porque ya han pasado 6 horas, y 6 horas es el tiempo en el que la inflamación o el proceso de hipersensibilidad llega a su pico en el asma. Entonces ahí es cuando uno dice, uy, no, ya toca dárselo porque si no va a volverse peor la crisis, ¿no? Entonces ahí aplica hacer el uso del corticoide sistémico. Ya aquí pues en el caso de la crisis moderada, ya si uno de una entra con el corticoide sistémico, porque pues ya es una crisis más grave y puede ser mortal para el paciente. Entonces uno comienza con una dosis carga de prednisona, pues vía oral, de 1 a 2 miligramos por kilo,
O si el niño o el paciente no tolera la vía oral, pues ya le das es metilprednisolona, que es la intravenosa, y lo mismo, dosis carga de 1 a 2 miligramos por kilo, y la vas a dar por 5 días. Y ya cuando la vas a dar por 5 días, pues hacer la dosis de mantenimiento, que sería de 1 a 2 miligramos por kilo cada 6 horas, con la prednisona oral, pues cuando ya llegas para la casa. Y además de eso, ya tenés que darle un esquema de trabajo agonista salbutamol más duro, pues más fuerte. Entonces le vas a dar 5 puff cada 15 minutos por 1 hora. Y ahí pues lo vas a revalorar. Y si mejoró, pues le volvés a repetir ese mismo esquema. Y ya lo mismo que en la pasada, lo vas extendiendo hasta las 4 horas. Y lo envías a la casa con su esquema de salbutamol extendido y su corticoide inhalado, pues de tratamiento en controlador, después de que haya acabado el esquema del corticoide sistémico, pues que les mencioné. Ya así, cuando usted le hizo esas dos cosas y han pasado 4 horas y el paciente aún no mejora, ahí sirve usar el bromuro de hipratropio. Entonces, ¿por qué uno usa el bromuro de hipratropio? Porque el bromuro de hipratropio es un anticolinérgico, y al bloquear los receptores muscálicos, pues que están ahí en los bronquios, inhibe mucho las secreciones. Entonces te va a tener menos moco y el aire va a fluir más. Entonces se puede usar 40 microgramos cada 20 minutos por 1 hora, y después ya se usa cada 40 microgramos cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, y ya después se extiende el bromuro de hipratropio. Y pues para volver a resaltarles por qué uno usa los corticoides sistémicos, pues ¿por qué? Porque los corticoides me van a deprimir la respuesta inflamatoria, que es lo que me está causando la crisis del asma. Entonces por eso usan los corticoides en las crisis de asma. Así voy a disminuir que los mastocitos liberen sus mediadores inflamatorios, las interleuquinas, las citoquinas, la movilización de los linfocitos, no se van a poder adherir a los sitios y causar su infiltración. Entonces por eso se usan los corticoides. Y en esta crisis moderada también hay que ponerle oxígeno al paciente, o sea, un oxígeno, un flujo alto y una FiO2 alta. Ya entramos en una zona que es de peligro y hay que actuar rápido, porque si un niño se puede morir, o sea, peligroso cuando el niño te llega con una crisis severa de asma y vos tenés que actuar rápido. Aquí el tiempo es oro. Esta calavera significa peligro. Entonces, como esta ya es una crisis severa, pues toca entrar duro. Entonces vas a comenzar con 7 puffs de salbutamol cada 5 o 10 minutos por 1 hora. De uno le vas a zampar tu corticoide sistémico. Entonces, si todavía vía oral, prednisona oral de carga 1 a 2 miligramos por kilo, o metilprednisolona carga 2 miligramos por kilo. Y ya después le vas a dar dosis de mantenimiento, que es cada 6 horas. De ahí claramente tenés que ponerle oxígeno a una FiO2 alta, que el paciente esté saturando entre 92 y 94 tenga la saturación. Y ahí tenés que revalorarlo para saber si necesita repetir otra vez el esquema que ya hicimos, o poder usar los otros fármacos que tenemos a la mano. Entonces, ¿cuáles son? El bromuro de hipratropio, lo mismo, 40 microgramos inhalado cada 20 minutos por 1 hora, y lo vas expandiendo. Y hay otro fármaco que se usa en las crisis porque es un relajador del músculo liso bronquial, que es el sulfato de magnesio, que se usa entre 25 y 50 miligramos por kilogramo, y se da una dosis única, o si el paciente ya está muy grave, pues lo puedes dar cada 8 horas hasta por 5 días. Entonces esas son como las armas que podemos hacer en este caso en las crisis de asma severa. Y pues hay que revalorar para ver si ya el paciente necesita que lo intubes y lo mandes a la UCI, o ya te toca si el paciente ya está muy mal, pues te toca ya ponerle las micronebulizaciones de salbutamol. Y pues aquí les voy a explicar pues cómo se hace una micronebulización, o sea, uno cómo la ordena, porque eso es como una fórmula y nunca se la explica a uno. Entonces pues aquí yo se las voy a explicar. ¿Están conmigo o no?
¿Terminaste? Fue un gran discurso, viejo. Les llegaste al alma, pero no olvidaste algo, Mike. ¿Qué? Tu pócima secreta. Entonces, ¿cuál es la fórmula secreta pues para hacer las micronebulizaciones con salbutamol? Claramente esto ya, si usted lo pone al paciente cuando ya llega muy traqueado que ni siquiera es capaz de dejarse hacerse los push de salbutamol. Entonces las micronebulizaciones son como algo de emergencia, último que se hace porque pues se han demostrado en estudios que las micronebulizaciones no son tan efectivas para meter el medicamento al cuerpo como lo son los puffs normal con la boquilla y todo el evento. Entonces, para hacer las fórmulas de la micronebulización con salbutamol, eso siempre se pone para 4 horas. ¿Por qué? Pues porque el salbutamol tiene vida media de 4 horas, si no, ya no sirve. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es el peso del paciente por 500 por 4 y eso lo dividen en 5000. Y eso les va a dar los mililitros o cc de salbutamol que le tienen que echar a la solución para que sea pues para el paciente y le dure 4 horas. Porque eso se mezcla los cc de salbutamol con unos cc de solución salina porque la solución se lleva siempre a 40. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, hagamos un ejemplo. Yo tengo un paciente de 15 miligramos, entonces, ¿cómo sería la fórmula? 15 miligramos por 1000 por 4 dividido 5000. Esto me da 12 cc o mililitros, entonces son 12 cc los que yo tengo que echarle salbutamol a esa solución pues, para ese paciente. Pero como yo lo tengo que llevar a 40 porque es una solución de 40 que va a ser para 4 horas, entonces uno que dice, uno pone la fórmula. Micronebulizaciones de salbutamol, ponerle salbutamol 12 cc, llevar a 40 cc, o sea, 12 cc de salbutamol más 28 cc de solución salina, entonces ahí ya les da 40. Y lo van a pasar en un flujo de 10 mililitros por hora de nebulización continua. Entonces así básicamente es que se manda una micronebulización con salbutamol. Entonces es importante que lo sepan. Y aquí pues para finalizar les muestro es como pues, las indicaciones para poner el oxígeno al paciente. Entonces se le pone pues oxígeno húmedo, no frío, porque pues si es frío hago más induzco más vasoconstricción o broncoconstricción. Entonces uno puede poner cánula nasal de máximo de 2 a 3 litros por minuto, o le puede decir una mascarilla de 6 litros por minuto, o la o la cámara cefálica de Hood, que es más para bebecitos. Y es importante que en las crisis no usen corticoides inhalados porque eso tiene un efecto local, entonces aquí necesitamos un efecto más sistémico por toda la respuesta inflamatoria tan severa que se está causando. Entonces por eso usamos los sistémicos como la prednisona y la metilprednisolona, que ya vienen pues son los criterios pues para mandar a la UCI de una vez. Entonces si no va a tener una buena respuesta al tratamiento del esquema inicial, si tiene una historia clínica de alto riesgo, entonces ¿qué significa esto? Que digamos que además de tener asma, tengo una enfermedad pulmonar congénita o una atresia de coanas o pólipos nasales, cosas que le hagan pues más grave su situación de la crisis de asma, que llegue con un estado de conciencia alterado, porque ¿qué significa esto? Que ya lleva mucho tiempo sin oxígeno, entonces le está alterando su estado mental, cuando ya está saturando menos de 85, o sea que ya está muy grave, o tiene una en los gases arteriales con acidosis metabólica porque pues como no tiene oxígeno está haciendo metabolismo anaerobio para mantenerse. Entonces esos son los criterios de la UCI. Dime, ¿en dónde quedaron todas tus energías? Entonces pues para que sus pacientes sigan con energía, o sea respirando, no estén así como Goku, entonces pues apréndanse esto, que casi nadie nunca le explica eso a uno así. Uno lo aprende como por osmosis de tanto escucharlo de los doctores allá en urgencias. Y pues disfruten los videos, aprendan y nos vemos en futuras ocasiones. Felices cuarentonas.
Buenas noches. Besitos, besitos, chao, chao.